¿Vienes conmigo? Un ranchero colono gigante rescató a una mujer china abandonada y llorando en la estación de tren. Pero cuando su antiguo dueño vino a buscarla, no sabían que era un forajido despiadado. La luz del verano caía sobre el andén como latón fundido, tan caliente que irritaba los ojos y convertía el polvo en escamas quebradizas que se le pegaban a todas las botas y faldas. El tren hacía rato que había recorrido las vías con su rugido, y su carrocería de hierro se perdía en el horizonte con la misma indiferencia con la que un halcón huye de los ratones de campo. Lo que persistía era un silencio denso y vigilante, roto solo por el crujido de la madera en el calor abrasador y el murmullo de las cigarras entre la maleza que crecía a lo largo de la vía muerta. En un banco desgastado, desplomada hacia adelante con el rostro oculto entre las manos, estaba sentada una joven que el pueblo no reclamaba como suya. Su cabello, negro como la seda de medianoche, aunque ahora enredado con la arenilla, se le pegaba a las mejillas húmedas. El fino algodón de su vestido descolorido, de un azul pálido casi grisáceo, se le pegaba a la espalda con sudor y manchas de viaje. Alrededor de sus tobillos colgaban moretones de hierro, tenues pero persistentes, como si el recuerdo mismo le hubiera marcado la piel. Tenía 24 años, no más, y aunque su figura era delicada, su postura soportaba el peso de alguien que había sido abandonado con demasiada frecuencia como para esperar un final feliz. Su nombre, susurrado en un idioma que pocos entendían, era Jing Lin. Los niños reunidos cerca de la comisaría lo desconocían. Solo la señalaban y reían, llamándola chica china, y lanzando piedrecitas que caían inofensivamente cerca de sus zapatos. Unas cuantas personas mayores observaban desde el porche, mascando tabaco y escupiendo en la tierra con los ojos entornados, murmurando sobre contratos, propiedades y la locura de traer desconocidos a través del océano. Para ellos, ella no era una mujer, sino una pieza de rompecabezas en la caja equivocada, abandonada ahora que la mano que la había reclamado la encontraba inoportuna. Lloró en silencio. Las lágrimas atravesaban el polvo de su rostro. Cada sollozo que contenía era una batalla en su pecho, pues había aprendido el peligro de dejar oír el dolor. El agente de la estación fingió no verla. Los habitantes del pueblo siguieron adelante, dejando que su pequeña sombra se marchitara en el resplandor. Era una mancha en su tarde, y nadie se apresuró a limpiarla. Una carreta crujió detrás del caballo, sus tablas grises por el tiempo, pero aún resistentes. El conductor, sentado en lo alto del asiento, era un hombre cuya figura parecía tallada en la mismísima piedra de la frontera. Sus anchos hombros tensaban la tela de su camisa hasta que las costuras susurraban. Su sombrero proyectaba una profunda sombra sobre su frente, pero la línea de su mandíbula estaba marcada por la tenaz paciencia de quien aguanta más que explica. Su nombre, conocido entre susurros y asentimientos cautelosos, era Jamie Boone. Tenía 32 años, y aunque muchos lo llamaban gigante, llevaba su grandeza no como un alarde, sino como una carga. Había conocido la pérdida. Los vecinos recordaban la fiebre que se llevó a sus padres en un solo invierno cruel, dejándole el rancho y nada más. Desde entonces, había vivido con el ganado y el silencio, con el cielo abierto como su compañía. Algunos le temían porque rara vez hablaba. Otros lo respetaban por la misma razón. Para quienes estaban en la estación, su llegada fue como la ráfaga de viento, desagradable para algunos, insignificante para otros, pero imposible de ignorar. Jamie frenó el caballo cerca del andén, observando con la mirada el pequeño grupo de vagos, el techo desplomado de la estación, el polvo que brillaba como fantasmas a lo largo de la vía.
Su mirada se posó por último en la mujer encorvada del banco. La observó como se observa una nube de tormenta. No con curiosidad, sino con el instinto de reconocer los problemas cuando se ciernen cerca. El jefe de estación avanzó arrastrando los pies, tirando de su chaleco, ansioso por hablar. «Boone», dijo, «más te vale no molestarte. No es tuya». Un tipo la trajo. Dijo que estaba obligada a ayudar con su reclamación, y la dejó cuando se le acabó el billete. «Ya no es problema nuestro». Jamie desmontó sin responder. Sus botas golpearon las tablas del andén con un ruido como de martillos sobre piedra. Se detuvo frente a la mujer. Su sombra se extendía sobre el banco donde estaba sentada. Ella levantó la cabeza lentamente, con los ojos enrojecidos y cautelosos, y los labios entreabiertos con un temblor indescriptible. Vio las huellas de la desesperación grabadas en ella, pero también un destello oculto, algo inquebrantable, como un carbón que se resiste a apagarse. Los niños dejaron de burlarse. Incluso las cigarras parecieron flaquear. Los habitantes del pueblo se acercaron, esperando a ver si el gigante reía, maldecía o se daba la vuelta. En cambio, Jamie se agachó, doblando las rodillas con la gracia de un oso que se posa en la tierra. Jamie se agachó, doblando las rodillas con la gracia de un oso que se posa en la tierra. Su voz, cuando llegó, fue profunda y firme, sin la burla que ella esperaba. «No puedes quedarte aquí». Negó con la cabeza levemente, como si las palabras chocaran contra un pozo vacío en su interior. Él apoyó una mano callosa en el banco, a centímetros de la suya, sin tocarla, solo anclándose allí. Su mirada la sostuvo, firme. «Vienes conmigo». Sin florituras, sin amabilidad, con un toque de miel. Solo un hecho, firme como un poste. Por un instante no pudo respirar. Miró a los demás. Al jefe de estación encogiéndose de hombros, a los porcheros escupiendo, a las mujeres apartando la mirada. Nadie se adelantó para desafiarlo. Nadie le ofreció otro camino. El corazón le latía con fuerza en el pecho, como un pájaro que se estrella contra su jaula. Se levantó, vacilante, agarrando el fino bulto de tela que contenía todas sus pertenencias. 2 prendas dobladas, un peine, una tira de papel con las palabras que leía por la noche para recordar su hogar. Jamie se irguió, imponente, y sin decir nada más la guió hacia la carreta. La multitud se apartó como empujada por un viento invisible. Los niños susurraban. Un hombre murmuró: «Tontos buscando problemas». Otro escupitajo: «No vale la pena alimentarla». Jamie la ayudó a subir al asiento del carro, levantándola con la mano como si no pesara más que el recuerdo de la lluvia. Se sentó, se levantó en suaves velos alrededor de las ruedas del carro. Ninguno habló. El silencio entre ellos no era vacío, sino campos rebosantes, su sombra barriendo la hierba y la piedra. Por fin se atrevió a mirarlo, a la línea severa de su boca, al sudor en su sien, a las manos firmes que guiaban las riendas. Susurró algo en su idioma, una palabra suave como la ceniza que caía. Él no entendió, pero el sonido atrajo su mirada brevemente hacia ella, y aunque no dijo nada, ella se sintió vista. En el pueblo, tras ellos, las voces ya habían empezado a agitarse. El nombre del colono abandonado se alzaba entre ellas. Jack Rourke. Algunos juraban que era un borracho cansado de la compañía extranjera. Un rostro vislumbrado en los carteles de «Se busca», que se curvaban al sol. Pero Jamie y Jing Lin no oyeron esos susurros mientras la carreta seguía adelante. En las llanuras, el calor brillaba y el cielo se extendía sin fin. Apretó su bulto contra su pecho, insegura de si la habían salvado o la habían robado de nuevo, insegura de si este hombre era refugio o tormenta. Él miraba al frente, con la mandíbula apretada, cargando con su destino tan silenciosamente como con el suyo.
y mientras las cigarras cantaban con más fuerza en los campos que se oscurecían, un jinete solitario giró su caballo hacia el mismo sendero, siguiendo el polvo de la carreta con ojos que brillaban como cuchillos. Las ruedas del carro zumbaban contra la tierra seca mientras el cielo se oscurecía hacia el anochecer. Esa hora en que la tierra exhalaba el calor del día en largos destellos de neblina. Jing-Lin permanecía rígida en el asiento, con las manos cruzadas alrededor del bulto en su regazo como si fueran neblina. Jing-Lin se sentó rígida en el asiento, con las manos cruzadas alrededor del bulto en su regazo, como si fuera a la vez escudo y ancla. Jamie Boone sostenía las riendas con firmeza. Sus anchos hombros proyectaban una sombra que se extendía sobre ella como un techo. Ella no habló, ni él tampoco, y sin embargo, en el silencio entre ellos algo comenzó a asentarse, como el polvo que elige su lugar en el suelo y se queda allí. El camino se extendía entre campos de hierba alta que susurraban con la brisa. Un roble solitario se alzaba como un centinela sobre una colina y más allá, enclavado al borde de un valle poco profundo, se divisaba la casa de Jamie. La casa era sencilla, de 2 pisos de pino desgastado por el clima, con el porche desplomado pero robusto. Un granero se asomaba al horizonte cerca, con el techo remendado y las paredes marcadas por las tormentas. A los ojos de Jing-Lin, acostumbrados a los ángulos abruptos de las ciudades y a los estrechos muros de la servidumbre, parecía amplio y abierto, como un respiro que había olvidado cómo tomar. Jamie detuvo el caballo. Sin florituras, descendió, sus botas rozando el polvo, y le ofreció la mano para que lo siguiera. Ella dudó solo un instante. Luego puso su palma en la de él. Los callos eran gruesos, ásperos como corteza, pero la sujetó con firmeza, sin aferrarse ni descuidarse. La levantó con suavidad y la bajó al suelo, señalando hacia el porche. Dentro, el aire traía un ligero aroma a cedro y humo añejo. Las habitaciones eran sencillas, los muebles hechos a mano. Una colcha tendida sobre una silla hablaba de las manos de otra persona, quizá de una madre, quizá de alguien perdido. El polvo yacía suave sobre un estante de libros. Jamie dejó su bulto sobre la mesita y se puso de pie, como si estuviera calculando cómo empezar. «Te quedarás aquí», dijo al fin, con una voz profunda como la tierra misma. Bajó la mirada, sin saber si las palabras significaban piedad o deber. Susurró en un inglés vacilante, con la cautela de un niño que aprende a caminar. «¿Cuánto tiempo?» «El tiempo que sea necesario». Él no dio ninguna explicación, solo se giró para ir a buscar agua a un cubo cerca de la puerta. Cuando le puso una taza delante, bebió con manos temblorosas. El frescor en su lengua le pareció un regalo demasiado caro para aceptarlo, y aún así bebió hasta que se le alivió el dolor de garganta. Él no la observaba, solo se movía por la habitación, golpeando el pedernal para encender la linterna, quitándose el sombrero y colocándolo en una percha. En su silencio ella no encontró burla ni juicio, solo espacio, espacio suficiente para que su respiración se calmara. Los días siguientes transcurrieron lentos como el agua de un río. Jing-Lin se despertaba cada mañana con el canto de los gallos y el leve ruido de las botas de Jamie en el patio. Trabajaba con el ganado, con las cercas, con los campos que se extendían hasta el horizonte. Ella, insegura de su lugar, comenzaba por barrer el polvo de los rincones, remendar una manga rota que encontró sobre una silla y recoger hierbas del huerto detrás de la casa. Se movía con suavidad, como si temiera que cada sonido pudiera romper su frágil pertenencia. Sin embargo, Jamie nunca la regañó ni la detuvo. Una tarde,
cuando el sol se había puesto ámbar y las cigarras cantaban a coro, trajo un pequeño plato de comida que había preparado. Arroz, sacado de un saco que encontró en la despensa, mezclado con hierbas que reconoció. Ella lo puso sobre la mesa frente a él, con las manos juntas, esperando. Él lo probó sin decir palabra, masticó lentamente y luego la miró a los ojos con un pequeño gesto de asentimiento, pero suficiente para que sintiera una calidez que no había sentido en meses. También había vecinos que visitaban el rancho en esas semanas. La viuda Cora, una mujer de cabello canoso atado con un pañuelo, llegó una mañana con una cesta de huevos y la mirada penetrante de quien vive de chismes. Examinó a Jing Lin con los labios fruncidos. ¿Te la quedas, Jamie? Su respuesta fue un simple sí. Cora sorbió por la nariz. El pueblo habla. Dicen que está atada por el papel a un hombre llamado Jack. Podrías meterte en problemas. Él solo tomó los huevos y le dio las gracias. Jing Lin, que escuchaba desde la puerta, sintió que le flaqueaban las rodillas al oír el nombre. Llevó el miedo en silencio durante el sueño, susurrando oraciones a sus antepasados que parecían estar tan lejos, al otro lado del océano. Samuel, un peón de rancho de apenas 19 años, venía a menudo a ayudar a Jamie con el arreo de ganado. Sus ojos estaban abiertos con la avidez de la juventud, pero le hablaba a Jing Lin con una cortesía ausente en otros habitantes del pueblo. «Señora», decía, tocándose el sombrero, aunque ella era solo unos años menor que él. Su cortesía le daba un resquicio de seguridad en sus días. Poco a poco, Jing Lin se fue acostumbrando al ritmo del rancho. Lavaba la ropa de cama y la tendía al sol. La tela blanca ondeaba como velas al viento. Aprendió a amasar pan, con las manos espolvoreadas con harina, mientras Jamie reparaba herramientas cerca, con el raspado de su lima firme como un latido. A veces tarareaba canciones de la infancia, suaves y cadenciosas, y aunque él no entendía la letra, se detenía en su trabajo para escuchar. Su silencio transmitía respeto, no desdén. Sin embargo, aún la rodeaban sombras. Por las noches soñaba con la voz áspera de Jack, el crujido de su bota contra el suelo, cómo se había referido a ella no como mujer, sino como propiedad. Se despertó temblando, y más de una vez se encontró mirando por la ventana, buscando en el horizonte una figura a caballo. Un anochecer, mientras las luciérnagas comenzaban su danza, Jamie regresó del pueblo con un rollo de cuerda al hombro. La encontró de pie en el porche, abrazándose con fuerza. La observó durante un largo suspiro y luego dijo en voz baja: «Aquí nadie te hará daño». Las palabras eran sencillas, casi ásperas, pero en ellas sintió la fuerza de muros más altos que la piedra. Asintió, incapaz de hablar. El verano seguía su curso. El calor se hizo más intenso, cargado con el olor a hierba y ganado. A veces se formaban tormentas, que azotaban las llanuras con estruendos como tambores de guerra. Una de esas tormentas hizo que la viuda Cora volviera al rancho en busca de refugio. Una de esas tormentas hizo que la viuda Cora volviera al rancho en busca de refugio. Samael sentó junto al fuego, con la mirada fija, susurrando de nuevo sobre Jack Rourke. «Volverá por ella. Recuerda mis palabras. Él no deja nada atrás, a menos que tenga intención de recogerlo más tarde». Jamie apretó la mandíbula. No dijo nada, solo echó más leña al fuego. Pero Jing Lin lo oyó, y su corazón latió con fuerza de miedo. Esa noche, permaneció junto a la ventana mucho después de que el sueño la hubiera reclamado. La luna colgaba pálida sobre los pastizales, plateando el techo del granero. Y en esa quietud creyó ver movimiento. Un jinete a lo lejos, detenido en la cima de una colina, observando. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Quizás un efecto de la luz de la luna. Quizás no.
Volvió a la cama, donde los descoloridos cuadrados de la colcha olían ligeramente a cedro. Apretó la cara contra ella, susurrando la única promesa que se atrevió a hacer: que no la volverían a encadenar sin luchar. Le temblaban las manos, pero su ánimo, aunque quebrado, no se quebró. En los días siguientes, Jamie empezó a notar sus miradas al horizonte, cómo su respiración se aceleraba con el sonido de los cascos en la distancia. No hizo preguntas, pero reparó la cerca con mayor cuidado, engrasó las bisagras de la puerta y apiló leña más alto cerca del porche. Su trabajo silencioso era un escudo, aunque nunca lo mencionó como tal. Una noche, tras una cena tranquila, dejó a un lado su cuenco y habló. Su voz era suave, vacilante, pero decidida. «Ayúdame». Jamie la miró a través de la luz de la lámpara. Sus ojos, firmes y oscuros, sostuvieron los de ella sin pestañear. «Porque lo necesitabas», bajó la mirada, con una lágrima deslizándose a pesar de su voluntad. Esa simple respuesta fue más de lo que ningún hombre le había dado jamás. El verano transcurría. Cada día un hilo en la lenta trama de algo frágil pero real. El rancho se convirtió no solo en un refugio, sino en un ritmo de pertenencia. Aún así, bajo todo aquello, la amenaza persistía como una nube de tormenta más allá de la cima. Y una noche, cuando las cigarras se aquietaron, e incluso el viento pareció contener la respiración, el sonido de los cascos volvió a resonar por los campos, mesurado, pausado, arrastrando consigo la sombra de un hombre que no había olvidado lo que reclamaba como suyo. El aire estival se densificó con inquietud, como si los mismos campos pudieran presentir los albores de una tormenta aún invisible. El rancho se había convertido en un lugar de frágil calma para Jing Lin, un ritmo en el que se atrevía a confiar, pero el eco de los cascos en la distancia aún la atormentaba. No hablaba de ellos en voz alta, pues nombrar el miedo era otorgarle poder. Jamie transcurría sus días como si nada hubiera cambiado, pero había rigidez en su mandíbula, una mirada más penetrante cada vez que el horizonte se oscurecía con jinetes. Una tarde, cuando el cielo brillaba blanco por el calor, la verdad entró en el pueblo, con polvo en las botas y arrogancia en sus pasos. Jack Rourke había regresado. Su cabello, antes engominado por la pomada, colgaba alborotado alrededor de un rostro agudizado por la bebida y la crueldad. El pueblo lo recordaba bien, algunos con miedo, otros con asco, pero nadie se atrevía a llamarlo por su nombre: un forajido. Se comportaba como un hombre convencido de que el mundo le debía algo, y durante demasiado tiempo, demasiados se habían hecho a un lado. Primero fue al bar, pidiendo whisky con monedas que olían a sangre. La mano del camarero temblaba al servirlo, pero no hizo preguntas. Los hombres en las mesas bajaron la mirada, reacios a encontrarse con ojos que ardían con tanto veneno. Sin embargo, los susurros brillaban como chispas. Jack había vuelto por la chica extranjera que había abandonado. No se iría sin ella. Para cuando Jamie llegó al pueblo a buscar provisiones, los rumores se habían intensificado. La gente se congregaba en la calle, ansiosa por ver el espectáculo, temerosa de quedar atrapada en el fuego cruzado. Jamie desmontó con la misma gracia pausada de siempre, proyectando largas sombras sobre el polvo con su corpulenta figura. Entró en la tienda, recogió cuerda, clavos, sal y harina. Cuando se giró para irse, Jack lo esperaba. El forajido se apoyó en el poste, con una sonrisa burlona dibujando en su rostro. «Boone», dijo arrastrando las palabras, con la voz cargada de amenaza. «He oído que te has quedado con lo mío». La mirada de Jamie lo recorrió como una espada desenvainada lentamente. No dijo nada. Solo ajustó el peso del saco en su brazo. Jack se apartó del poste, acercándose contoneándose.
No te hagas el sordo. La chica, Jing Lin, es mía. La traje aquí con justicia, con papeles firmados y todo. No tienes derecho a reclamarla. Jamie seguía en silencio. La multitud se removió, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza. El silencio podía ser un arma o un escudo, y Jamie lo manejaba bien. Pero Jack era un hombre que se alimentaba del ruido, de los gritos, de los llantos, del miedo. Escupió al suelo, alzando la voz. ¿Te crees un salvador? ¿Crees que está ahí por elección propia? No debería estar contigo, pobrecito. No debería estar en ningún otro lugar que no sea donde yo diga. Jamie finalmente metió el saco en su carreta y se giró, con los ojos altísimos, oscuros como nubarrones. Sus palabras, cuando salieron, fueron pocas. Se queda, exhala de golpe, como si el suelo mismo se hubiera agrietado. La sonrisa de Jack se convirtió en un gruñido. Se acercó, con la mano cerca del arma que llevaba en la cadera, aunque no la desenfundó. La tensión se extendió por la calle como un alambre tensado. Pero Jamie no se inmutó. Miró a Jack con la paciencia de una piedra, impasible ante la furia. Por fin, Jack volvió a escupir y retrocedió. «Esto no ha terminado», siseó. «Ya me verás». Se alejó a grandes zancadas, el sonido de sus botas como disparos. Los hombres se miraron con inquietud. Las mujeres recogieron a sus hijos. Las puertas del bar se cerraron. Jamie subió a su carreta, con el rostro impasible, y cabalgó de vuelta al rancho. Pero el pueblo sabía que la calma se había roto. Los problemas habían puesto sus ojos en las tierras de Boone. Esa noche, Jing Lin percibió el cambio antes de que Jamie hablara. Dejó los suministros con más fuerza de lo habitual, con un peso que sobrepasaba el del ganado y las tareas domésticas. Ella no hizo preguntas, pues el miedo ya se reflejaba en su rostro. Sin embargo, cuando salió al porche y miró a lo lejos mucho después de que cayera la noche, ella se acercó a él, con una presencia silenciosa pero firme. Durante los días siguientes, la sombra de Jack se alargó. Se vieron jinetes cerca de la cresta, al menos 3, moviéndose como lobos. El ganado se asustó ante olores invisibles. La viuda Cora susurró que Jack había reunido hombres leales, hombres a quienes la ley no les importaba. Samuel, el joven peón del rancho, advirtió que la gente del pueblo calificaba de temeraria la rebeldía de Boone, y que Jack no la permitiría. A Jing Lin se le encogía el corazón cada vez que Jamie salía del rancho para ir a trabajar, temiendo que no regresara. Recordaba la voz de Jack como un latigazo. Recordaba cómo su mano le apretaba la muñeca hasta hacerle doler el hueso. Recordaba que la trataban como si fuera una propiedad, que la comerciaban como si fuera grano. Pero ahora también recordaba el silencio de Jamie, sus firmes asentimientos, cómo le hacía espacio para respirar. El miedo luchaba con algo más en su interior, algo que no había sentido desde la infancia, antes de los océanos y las cadenas. Una tarde, cuando el sol tiñe de rojo las llanuras, Jamie la encontró en el jardín, arrodillada entre las hierbas que había devuelto a la vida. Ella lo miró, con el cabello suelto y las manos manchadas de tierra. Él la observó un buen rato y luego dijo, «Con tierra». La observó un buen rato y luego dijo, «Vendrá». Ella bajó la mirada. «Sí». Su voz no era jactancia, solo verdad. «No te devolveré». Las palabras, sencillas y profundas, la impactaron más profundamente que cualquier promesa. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de algo feroz. «Él te mató», susurró, con el acento endurecido por el miedo. La mirada de Jamie se suavizó, aunque su mandíbula permaneció firme. «Entonces moriré de pie». El silencio entre ellos ardía más que el sol poniente. Ella extendió la mano para tomarlo, temblando,
y cuando él permitió que sus dedos tocaran los suyos, sintió que la firmeza fluía por sus venas como el agua en la sequía. Al día siguiente, Jack hizo su jugada. Entró de nuevo en el pueblo, esta vez con su pandilla a sus espaldas. 3 hombres de mirada fría y sonrisas hambrientas. Bebieron, se pavonearon, hablaron en voz alta de que Boone ocultaba bienes robados. Algunos habitantes del pueblo asintieron, intimidados por la amenaza, mientras que otros se alejaron avergonzados. Los agentes de la ley apenas dijeron nada, pues el alcance de la placa rara vez alcanzaba a hombres que se movían con tanta violencia. Jack anunció su intención para que todos lo oyeran. «Mañana por la noche, iré a casa de Boone. Si no, ella regresa conmigo, o Boone se desangrará por ella». La noticia corrió como la pólvora por el pueblo, transmitida por cada boca susurrante, hasta que llegó incluso a oídos de los niños. Al anochecer, todos sabían lo que se avecinaba en el rancho. Jing Lin estaba sentado a la mesa, engrasando su rifle, aunque su rostro no delataba ansia de sangre. Samuel, pálido pero decidido, se ofreció a quedarse para ayudar a defender el lugar. Incluso llegó la viuda Corra, trayendo pan como para disimular su preocupación bajo la apariencia de un deber vecinal. La noche se hizo más oscura. Jing Lin sintió que el aire se espesaba de terror, como si cada sombra se alargara, cada sonido se hiciera más agudo. Encendió una linterna. Su brillo suavizó los límites del miedo y cantó una canción en su idioma en voz baja. Jamie escuchó desde el porche su enorme figura recortada contra las estrellas en busca de oscuridad, con las antorchas apagadas y las armas listas. La risa de Jack resonó entre ellos, grave y certera. La noche se cernía pesada sobre las llanuras, sumida en un silencio tan absoluto que parecía que la tierra misma se hubiera aquietado. Los grillos callaban. Incluso el ganado se removía inquieto, sus murmullos cargados de inquietud. El farol que colgaba del porche se mecía débilmente con el viento, y su resplandor proyectaba sombras largas y temblorosas sobre las tablas. Dentro de la casa del rancho, Jing Lin permanecía rígida junto a la mesa, aferrándose al borde hasta que sus nudillos palidecieron. La llama de la linterna a su lado parpadeaba como si compartiera su miedo. Jamie estaba afuera, sin camisa, su cuerpo tallado bajo la tenue luz de la luna. Cicatrices trazaban su piel como mapas de antiguas batallas, prueba de una vida endurecida por la lucha. Su respiración subía y bajaba a un ritmo constante, pero sus ojos permanecían fijos en el horizonte, esperando lo inevitable. Samuel se detenía cerca del granero, aferrando el rifle con ambas manos. Su juventud temblaba ante el peso de un coraje que aún no estaba seguro de poseer. La viuda Cora, envuelta en un chal, caminaba cerca de la puerta murmurando oraciones a un Dios que esperaba que no hubiera abandonado la tierra que todos conocían. Los jinetes vendrían. Jack lo había prometido, y hombres como él nunca dejaban de entregar la ruina. Débiles cascos sobre la tierra dura, un tamborileo lejano que se hacía más fuerte con cada respiro. Jing Lin se levantó lentamente, atraída hacia el porche como si una mano invisible la obligara. Salió, sintiendo el aire nocturno, cálido y pegado a su piel. Desde la Safford cresta, más allá del pasto, las antorchas se encendieron. Las llamas se elevaban hacia la oscuridad. La vista la dejó sin aliento. Jack Rourke los guiaba, su silueta nítida contra la luz del fuego. Su risa resonó por los campos, burlona, cruel, segura de su dominio. Los 3 hombres que lo flanqueaban llevaban el rostro oculto tras sombreros de ala ancha, pero el brillo de los rifles que colgaban a sus costados revelaba claramente sus intenciones. Cabalgaban despacio, con paso decidido, saboreando el miedo que los seguía.
Jamie no se movió, aunque tenía la mandíbula apretada. Esperó a que los jinetes se acercaran, las antorchas iluminando su camino con un resplandor que teñía la hierba de rojo sangre. Jack frenó justo al otro lado de la valla. Su caballo resoplaba y sus ojos se pusieron en blanco a la luz del fuego. Se inclinó hacia adelante en la silla, sonriendo. «¡Bendición!», llamó con voz cargada de malicia. «Tienes algo mío. Ha llegado el momento de devolverla». Jing Lin se estremeció al oírlo. Los recuerdos le recorrieron los huesos como cadenas. Jamie dio un paso al frente. Su altura era imponente incluso a la luz de la luna. «Se queda». Las palabras fueron hirientes, sin lugar a debate. La sonrisa de Jack se transformó en una mueca. «No es tuya. No es tuya para amarla. Es tu propiedad, igual que el ganado, y tengo papeles que lo atestiguan». Sacó una hoja doblada de su abrigo, agitándola como si fuera una escritura. «La ley está de mi parte, Boone. Si te opones a mí, también te opones a ella». Las antorchas crepitaban. Sus llamas chisporroteaban como los ánimos que iluminaban. Jamie no miró el papel. La ley no hace cadenas. Jack soltó una carcajada, aguda como un disparo. Palabras fuertes de un hombre demasiado tonto para saber cuándo lo superan en número. «Entrégala ahora, y quizá te deje conservar tu pellejo. Interponte en mi camino, y pintaré esta tierra con tu sangre». El silencio que siguió fue frágil como el cristal. Samuel se movió cerca del granero, levantando su rifle. La viuda Cora se aferró más a su chal, mirando fijamente a los hombres. Jing Lin dio un paso adelante, con la respiración temblorosa, y la voz se elevó sin poder contenerse. «No soy tuya, Jack». Las palabras resonaron como campanas en la noche, frágiles pero inquebrantables. Jack giró la cabeza hacia ella y su sonrisa se desvaneció. «Cierra la boca», siseó. «Habla cuando te deje». Jamie se movió entonces, colocándose completamente entre ella y los jinetes, su sombra larga e inamovible. Su voz resonó en un susurro. «No la tocarás». Por un instante, el aire pareció detenerse. Entonces Jack rugió, sacando su pistola. Sus hombres lo siguieron, levantando los rifles al unísono. Las antorchas ardían, saltaban chispas, mientras la violencia estallaba sobre el suelo estival. El primer disparo rasgó la noche, resonando por las llanuras como un trueno. La madera se astilló del poste del porche donde Jing Lin había estado segundos antes. Se agachó, con el corazón latiendo con fuerza, pero en lugar de esconderse, agarró el rifle que Jamie había dejado apoyado cerca de la puerta. Le temblaban las manos, pero la determinación endurecía su rostro. No lo vería caer mientras se encogía de miedo. Jamie cargó hacia adelante, desarmado salvo por la fuerza de su cuerpo. Agarró la barandilla de la cerca y la arrancó, balanceándola con el peso del hierro. El primer jinete que se atrevió a inclinarse fue derribado de la silla, estrellándose contra el suelo con un grito. Samuel disparó desde el granero. El disparo impactó en el brazo de otro hombre, haciendo que su rifle saliera volando por el polvo. La viuda Cora gritó advertencias, con la voz quebrada en el caos. Jack permaneció fijo en Jamie, con los ojos encendidos. Disparó de nuevo. La bala rozó el hombro de Jamie, haciéndole sangrar, que relucía oscura a la luz de la antorcha. Jamie no flaqueó. Acortó la distancia, arrancándole a Jack del caballo con manos que habían talado árboles. Se estrellaron contra el suelo, forcejeando, con los puños golpeando como martillos. Jing Lin levantó el rifle, jadeando, y disparó al cielo. El sonido crepitó como un rayo, aturdiendo la noche hasta el silencio. La banda vaciló, con los ojos abiertos como platos al ver a la extranjera sujetando el arma con firmeza. Le temblaban las manos, pero su mirada permanecía firme, retándolos a seguir adelante. Samuel recargó el arma, gritando: «¡Adelante!
¡Adelante! Los dos hombres restantes, conmocionados por el disparo y por la furia de Jamie, regresaron a sus caballos tambaleándose. Uno maldijo, escupiendo al suelo, pero ninguno avanzó. En el suelo, Jack arañó a Jamie, mostrando los dientes, con el cuchillo brillando a la luz de la linterna. Le cortó el costado, pero el ranchero le sujetó la muñeca, retorciéndola hasta que la hoja cayó al polvo. Con un rugido, Jamie lo devolvió de golpe, inmovilizándolo con una rodilla contra el pecho. ¿Crees que eres mejor que yo?, escupió Jack, mezclando sangre con tierra. Morirás por ella. No vale nada. La respiración de Jamie era áspera, sus ojos oscuros de furia. Sin embargo, no asestó el golpe final. Se inclinó hacia mí, con voz grave y pesada. Ella vale más de lo que tú jamás serás. Las antorchas silbaban con la brisa, las llamas se doblaban, las sombras se retorcían. Jack se retorcía bajo él, maldiciendo como si fuera veneno. Pero sus hombres, conmocionados y destrozados, ya habían comenzado a retirarse, espoleando a sus caballos hacia la noche. Jamie se levantó, dejando a Jack en el suelo. Podría haberlo rematado allí, pero su silencio optó por la contención. Fue Jing Lin quien dio un paso al frente, con el rifle aún aferrado, aunque le temblaban los brazos. Miró al hombre que una vez la había llamado su posesión, con voz temblorosa pero firme. Nunca volverás a poseerme. Los ojos de Jack, abiertos por la rabia, la quemaron. Escupió sangre, riendo en voz baja, aunque el sonido no transmitía victoria. Esto no ha terminado, siseó. Me volverás a ver. Jamie la jaló suavemente hacia atrás, su mano cubriendo la de ella en el rifle, bajándolo. El aire nocturno era denso, cargado de humo, sudor y el olor a hierro de la sangre. La tierra, oscura bajo las antorchas, parecía absorber la violencia y retenerla. El forajido herido se puso de pie tambaleándose, agarrándose el costado, y se tambaleó hacia su caballo. Montó con dificultad, lanzando una última mirada venenosa al rancho antes de espolear al animal hacia las sombras, desapareciendo en la llanura. El silencio regresó, denso y tembloroso. Las antorchas chisporrotearon, y luego, una a una, cayeron al suelo, sus llamas apagándose bajo el peso del viento. Jamie se mantuvo erguido a pesar de sus heridas, con el pecho agitado, el cuerpo marcado por la sangre y el polvo. Jing Lin se acercó a él, presionando con la mano el corte en sus costillas, su toque suave y tembloroso. Samuel bajó el rifle. Su rostro palideció por la conmoción, pero sus ojos brillaron con algo nuevo, orgullo, tal vez, o la primera muestra de la virilidad ganada en el fuego. La viuda Cora lloró suavemente, murmurando gracias al cielo. El rancho había sobrevivido, aunque su paz estaba destrozada. La noche olía a pólvora, sudor y la tenue dulzura de la hierba pisoteada. Jing Lin se apretó más contra Jamie, con la mejilla contra su brazo, con el corazón latiendo no solo de miedo, sino también de una gratitud feroz e inquebrantable. Por primera vez desde que la habían abandonado en la estación, se sintió más que rescatada. Se sintió elegida. El ganado se calmó, los grillos volvieron a cantar, los campos volvieron a susurrar bajo el viento. Sin embargo, bajo todo aquello yacía la sombra de las palabras de Jack. Esto no ha terminado. Jamie la guió de vuelta al porche, rodeándola con el brazo, y su silencio ahora transmitía no solo fuerza, sino también ternura. Jing Lin se inclinó hacia él. Sus lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas, iluminadas tenuemente por el resplandor de la linterna moribunda. A lo lejos, oculta por la noche, una figura solitaria observaba desde la cima. El destello del acero en su mano reflejaba la luz de la luna, prueba de que la sombra del forajido aún no se había disipado y de que la tierra exigiría más
antes de que la paz pudiera echar raíces.